Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre las bases del tratamiento del cáncer en la infancia. Evidentemente, el desarrollo del cáncer en los niños tiene diferentes fases. Una de ellas, muy importante, es la fase de iniciación, en donde diferentes factores de tipo ambiental, tanto físicos, químicos, microbiológicos y genéticos, tienen que ver con el desarrollo de estas primeras mutaciones que dan como origen la iniciación del cáncer. Evidentemente, estas mutaciones de iniciación pueden ser de dos tipos, ¿no? Básicamente, las mutaciones irreversibles y las mutaciones reversibles. Esto es importante tenerlo en consideración porque más adelante, cuando hablemos de los diferentes tipos de tratamiento, tendrá que ver mucho el conocimiento de estas diferentes fases del desarrollo del cáncer en la infancia. La siguiente fase, una vez que hemos tenido esta fase de iniciación, es la fase de promoción o expansión clonal, en donde el tumor tiene una proliferación inicialmente monoclonal y posteriormente va a tener, inclusive de acuerdo a los mismos tratamientos, una selección clonal y una selección inmunológica que van a determinar la respuesta a muchos de estos tratamientos y la sobrevida de estos niños. Una vez que el paciente ha tenido esta segunda etapa, evidentemente la progresión es la tercera etapa, en donde las metástasis se dan a distancia y la enfermedad pasa de ser una enfermedad localizada a una enfermedad metastásica a través de la invasión, la migración y finalmente el proceso de metástasis. ¿Cómo podemos dividir esta charla? Bueno, primero, como ya lo vimos, vamos a hablar sobre la biología del cáncer. Evidentemente, hay mecanismos inmunes de defensa antitumoral y vamos a hablar posteriormente de los tratamientos del cáncer y posteriormente sobre las terapias inmunológicas más recientes para tratar el cáncer. ¿Cómo podemos tratar el cáncer? Hay dos tipos de tratamiento desde el punto de vista de la clasificación. Podemos dividirlos en tratamientos locales, todos sabemos, es básicamente la cirugía y la radioterapia. Evidentemente, de cirugía y radioterapia no vamos a hablar en esta charla porque son temas muy amplios. Y los tratamientos sistémicos, ¿no? Vamos a hablar básicamente de estos tratamientos sistémicos, enfocándonos a la quimioterapia, las terapias hormonales, trasplantes de células madres y terapias inmunológicas. Vamos a hablar inicialmente del tratamiento en base a la quimioterapia. ¿Cuáles son las bases de la quimioterapia? La eficacia de los fármacos antineoplásicos depende de varios factores y una de ellas son las características proliferativas de las células tumorales, como ya lo vimos. Estos fármacos modifican temporalmente la conducta proliferativa de las células normales y de las células neoplásicas. Es preciso conocer la cinética celular, como ya lo vimos, y conocer cuál es la etapa del desarrollo de la neoplasia en la que estamos tratando a este paciente. Si es una enfermedad que está en una fase de iniciación o es una enfermedad que está en una fase de proliferación o diseminación y metástasis. También es importante conocer los mecanismos por los que los fármacos inciden en la cinética celular y solo las células en periodo proliferativo añaden masa tumoral. Por lo tanto, el proceso secuencial de crecimiento y división no es el mismo para toda la enfermedad, lo vamos a ver más adelante, y esto implicará o tendrá un papel muy importante en el uso de tratamientos basados en esquemas de polifarmacia o polifármacos para poder tener eficacia en nuestros tratamientos. Es muy importante recordar las fases del ciclo celular y cómo estas intervienen, ¿no? La fase de síntesis inicial, donde se da la generación de la fabricación del DNA, y luego los periodos de reposo, como la fase G2, posteriormente la fase de mitosis y posteriormente un segundo periodo de reposo que es en la fase G1. Todo el ciclo celular, dependiendo de iniciar de una fase G1 hasta la fase G1 nuevamente, a esto se le llama el periodo de ciclo celular, perdón, a esto se le llama un ciclo celular completo y de esto dependerá la eficacia de nuestros tratamientos, ¿no? El periodo de reposo, como es la fase G0, en donde la célula
toma un periodo de reposo en donde prácticamente nuestros agentes quimioterapéuticos no van a tener capacidad de tener efecto sobre las células neoplásicas. A grandes rasgos, los agentes quimioterapéuticos los vamos a dividir, como lo vemos en la siguiente tabla. Los antibióticos, que tienen que ver tanto en la síntesis de DNA como en la síntesis de RNA. Los antibióticos intercalentes, que impiden la duplicación del DNA. Los agentes aislantes, que inhiben el cruzamiento de DNA y la reparación del DNA. Y los agentes antimicrotúbulos, que bloquean la promieronización o despolimerización de la tubulina. Esto es, evitan que se forme esta proteína, que es la tubulina, que va a evitar la formación de los usos celulares y por lo tanto es eficaz en la fase de mitosis. También tenemos este grupo de inhibidores de las topoisomerasas que inhiben básicamente tanto las topoisomerasas tipo 1 como las topoisomerasas tipo 2 y el grupo de misceláneos y hormonales en donde están todos aquellos que tienen diferentes o combinan diferentes mecanismos de acción. Como ya lo vimos a través del ciclo celular, cada uno de estos medicamentos, de estos quimioterapéuticos van a ser eficientes en diferentes fases del ciclo celular y, por ejemplo, tenemos agentes quimioterapéuticos que van a ser específicos de fase y tenemos agentes quimioterapéuticos que van a ser o que no son específicos de fase. Por lo tanto, la combinación y el uso de varios de estos medicamentos eficientiza los resultados de un tratamiento. Por ejemplo, entre los medicamentos que tradicionalmente conocemos como que no son específicos de fase, tenemos a los alquilantes que pueden funcionar en cualquier fase del ciclo celular, mientras que los específicos del fase, como son los antimetabolitos y los primeros, los antimetabolitos, inicialmente funcionando básicamente tanto en la fase de síntesis como los alcaloides de la vinca, su principal mecanismo de acción en la fase de mitosis. Como ya vimos, los antimetabolitos, esta es una diapositiva que expresa básicamente lo mismo que los acabamos de mencionar. Tenemos medicamentos específicos de fase y medicamentos inespecíficos de fase. Básicamente, los antimetabolitos inhibiendo la síntesis de DNA y de RNA, mientras que los alquilantes inhiben la formación de las cadenas de DNA, inhibiendo el enlace covalente entre las bases púricas y pirimídicas, mientras que los medicamentos como los derivados de las tubulinas van derivados de la vinca racea, por ejemplo, van a ser venenos mitóticos que van a inhibir la proliferación y la síntesis de uso celular ante la fase de la mitosis. Los antibióticos, que tienen tanto que ver en la duplicación del DNA como en la transcripción del mismo. Como ya lo vimos, los agentes alquilantes tienen que ver con la inhibición de los enlaces covalentes y esto impide el cruzamiento del DNA y la reparación del DNA. Dentro de estos medicamentos, pues ya todos conocemos la ciclofosfamida o los derivados todos de la mostaza nitrogenada como ciclofosfamida y fosfamida, melfalán, son los más representativos. Tenemos otro tipo de medicamentos como el uso del busulfán, las nitroseureas, el diotepa, los derivados del platino, entre los que están los carboplatinos, oxiloplatinos y el cisplatino, todos ellos alquilantes que tienen este mismo mecanismo de acción. Existen otros alquilantes como el triosulfán, que inclusive tienen la capacidad de hacer doble alquilación y por lo tanto son más eficientes. Sin embargo, estos están limitados solamente al uso del trasplante de médula ósea, mientras que estos básicamente se usan de manera rutinaria en los tratamientos de los niños con cáncer. Como ya vimos, la ruptura de estos enlaces covalentes que inhiben el apareamiento entre las bases píricas y pirimídicas y por lo tanto inhiben la replicación o generan una replicación alterada del DNA en la fase de síntesis. Esto evita la replicación celular y es el mecanismo de acción por excelencia de los alquilantes. Los antimetabolitos que interfieren con la síntesis de DNA y RNA, básicamente inhibiendo también
la formación de bases púricas y pirimídicas. Entre ellos, los más destacados están los antifolatos, entre el que destaca por mucho el metotrexato, los fluoropirimidinas, el 5-fluoracilo, la citarabina, la pemetrexed, la gemcitabina, las tiopurinas y la hidroxiurina, la 6-mercaptopurina, que es la tiopurina. Todos estos son característicos de la fase de los antimetabolitos. Como ya vimos, básicamente los antimetabolitos van a funcionar durante la síntesis tanto de DNA como de RNA, básicamente todos ellos a través de la inhibición de diferentes enzimas que tienen que ver con la síntesis, ¿no? Conocemos todos que, por ejemplo, el metotrexate bloquea la dehidrofolato reductasa y con esto evita la síntesis de ácido folínico, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el 5-fluoracilo tiene mecanismos de acciones sobre otras enzimas como la uridinofosfatasa o la uridinoquinasa. Básicamente esto va a inhibir tanto la proliferación o la formación de DNA como la síntesis del RNA. Y por lo tanto, estos medicamentos son característicos de la fase de síntesis del ciclo celular. Y es por eso muy importante tener en cuenta que su principal mecanismo de acción se va a dar básicamente en este periodo del ciclo celular, por lo tanto solamente serán eficientes en aquellas células que se encuentren en fase de síntesis durante la aplicación de los tratamientos. Dentro de los inhibidores de las topoisomerasas, pues tenemos a las epipidofilotoxinas, caracterizado principalmente por el etopósido, los análogos de las campotecinas, los antibióticos antitumorales, entre los que tenemos a las antriciclinas, la mitojantrone, la actinomicina D y la bleomicina. Su mecanismo básico de acción es que estas topoisomerasas evitan o inhiben la formación del enrollamiento del DNA sobre las histonas y de esta manera se evita la disociación o no permite la disociación del DNA y se mantiene este DNA concentrado enrollado sobre las histonas. De esta manera, tanto las topoisomerasas tipo 1 como las topoisomerasas tipo 2, al ser inhibidas, evitan que el DNA pueda ser desdoblado y por lo tanto sintetizado. Y de esta manera inducen a la apoptosis estos medicamentos. Entonces impiden la religación celular, producen una parada del ciclo celular y esto iba a inducir a la muerte programada del ciclo celular. Entre los agentes antimicrotúbulos, como ya lo mencionamos, pues tenemos esta proteína que necesita de tubulina y que al inhibirse la proliferación y la síntesis de la tubulina, se evita la formación de los usos celulares que son necesarios en la fase en la telefase de la fase de la mitosis o del ciclo celular, y entonces al evitar que los cromosomas se mantengan unidos a través de estos túbulos, se disocian y se induce a apoptosis y muerte celular. Entonces este es el principal mecanismo de acción de los agentes antimicrotúbulos, dentro de los que destacan pues por mucho todos los derivados de las vincas alcaloides, entre el más importante que usamos de manera rutinaria, pues la vincristina y la vinblastina, entre otros. Un principio básico del uso de quimioterapia es que habitualmente estos agentes no se utilizan de manera única o exclusiva, sino que habitualmente los utilizamos en polifarmacias. Para poder decidir utilizar agentes poliquimioterapéuticos, primero que nada tenemos que ver que estos fármacos sean activos como agentes monoquimioterapéuticos y tengan un grado de eficacia adecuado, pero también tengan un mecanismo de acción diferente entre ellos para poder sumar o adherir diferentes mecanismos de acción para poder eficientizar el tratamiento de esta polifarmacia en contra del cáncer. Y algo muy importante es no solamente que estos medicamentos de manera como monoquimioterapéuticos sean activos, sino que también sus toxicidades sean limitadas para que la suma de estos quimioterapéuticos y sus toxicidades no conduzcan a
toxicidades graves y mortalidad y morbilidad relacionadas al tratamiento. Y esto es muy importante considerarlo cuando uno va a utilizar un tratamiento con polifarmacias. Entonces, pues, esto es algo muy básico, pero esencial en el tratamiento. Cuando nosotros usamos una dosis óptima, evidentemente esto no garantiza la curación, pero es una forma mucho más factible de poder llegar a la curación de nuestros pacientes cuando damos dosis excesivas, y las dosis excesivas pueden ser no solamente en cuanto al gramaje por dosis, sino también al número de ciclos que en ocasiones administramos. Hay principios básicos del uso de la quimioterapia y que vamos a hablar más adelante sobre los mecanismos de quimioresistencia. Entonces también el dar demasiada quimioterapia no es justamente una estrategia adecuada. ¿Por qué? Porque genera toxicidad y muerte. También el dar excesivos cursos de quimioterapia tampoco eficientiza o mejora los resultados, también asociando a toxicidad y muerte el uso excesivo de estos fármacos. Y cuando las dosis son ineficientes, evidentemente, pues hay dosis subóptimas, y esto va a generar muerte por fracaso terapéutico. Entonces, habitualmente, pues tenemos que tener las estrategias adecuadas para poder dar las dosis adecuadas. Y bueno, en muchos de los medicamentos podemos evaluar concentraciones terapéuticas, y en los que se pueda hacer, evaluar la distribución por debajo de la curva para nosotros poder establecer cuál es la dosis óptima para cada uno de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las principales limitantes del uso de quimioterapia en los niños con cáncer? Evidentemente es la toxicidad. Los efectos secundarios y relacionados a morbimortalidad. Debemos de recordar que en nuestro medio la morbimortalidad relacionada al tratamiento aún es muy alta, alrededor del 15 hasta el 20%, asociada solamente al uso excesivo o inadecuado de agentes quimioterapéuticos. Por lo tanto, debemos hacer un uso racional siempre de la quimioterapia. Y evidentemente los mecanismos de resistencia a la quimioterapia pues también inducen a fracasos terapéuticos y por lo tanto a mortalidad y recaída. En cuanto a los mecanismos de resistencia, tenemos que entender que los tumores, aunque inicialmente son una proliferación monoclonal de una célula madre neoplásica que genera esta enfermedad, debemos entender que durante las diferentes proliferaciones y generaciones celulares que van dando crecimiento y que van dando volumen tanto al tumor como a la enfermedad hematológica, en el caso de las leucemias, puede haber diferentes selecciones, tanto biológicas, inmunológicas, como quimioterapéuticas, selecciones clonales, que van a hacer que la línea celular, que originalmente era una línea celular única, vaya siendo diversa y vayan dándose diferentes mecanismos que pueden generar quimioresistencia. Esta es una forma muy esquemática, el modelo de mutación somática de resistencia de Goldie-Coleman desde 1979 nos explicaba cómo cuando hay una línea celular, una clona que es sensible al tratamiento, evidentemente estas son líneas celulares que dan el mayor volumen o la mayor cantidad de enfermedad a la neoplasia, pero como la enfermedad residual que va generando mecanismos de quimioresistencia van siendo líneas celulares mucho más fuertes y poderosas en cuanto a generar mecanismos de multiresistencias a uno o a varios fármacos. Esta es una diapositiva que también demuestra mecanismo de quimioresistencia que tiene que ver tanto, inclusive, no solamente con la cantidad de quimioterapia y con la forma de exponerlo a los polifármacos, sino también en los intervalos y en el periodo de tiempo que hay entre cada uno de los ciclos que nosotros administramos. Entonces, cuando nosotros exponemos a un paciente a un ciclo de quimioterapia y el intervalo de tiempo es prolongado, mayor de 21 días, y esto se va prolongando en el tiempo, ya sea por toxicidad o por otras cuestiones de logística en cuanto a la adecuada administración del tratamiento, esto también va a contribuir
a que las células neoplásicas puedan establecer mecanismos de multiresistencia asociadas al tratamiento. Y bueno, ya hemos de todos conocidos que hay diferentes mecanismos de resistencia, resistencias a la quimioterapia. Hay genes ya muy bien descritos, genes de resistencia a multidrogas, como por ejemplo la glucoproteína P170, que puede ser expresada por las células neoplásicas y que esto le va a dar un mecanismo de resistencia. Hay diferentes polimorfismos de estas mutaciones que pueden ser expresadas y que pueden generar mayor resistencia a medicamentos como metotrexato y como 6-mercaptopurina, y que esto va a condicionar una mala respuesta al tratamiento, pero además también estos polimorfismos pueden incrementar la toxicidad de la quimioterapia y hacer que los tratamientos sean más tóxicos y menos eficientes. De manera muy general, pues estos son todos los medicamentos que hoy tenemos disponibles, tanto en la familia de los agentes alquilantes, los productos inhibidores de los antimetabolitos, los anticuerpos monoclonales y otros medicamentos hormonales y terapias blanco que hoy podemos utilizar en el tratamiento general del cáncer. Evidentemente, un balance que debemos encontrar entre el uso de quimioterapia es entre la eficacia de la actividad antitumoral, que debe verse reflejada en una buena supervivencia y una adecuada cura, con una limitada toxicidad sobre los tejidos sanos y una disminución o por lo menos un uso racional en los efectos secundarios, y que la muerte relacionada a la toxicidad sea de menos del 3%. Infortunadamente, en nuestro medio, como les mencioné, particularmente en pediatría, la mortalidad relacionada al tratamiento oscila entre el 15 hasta el 20%, dependiendo del centro y de las condiciones de este. Uno de los mecanismos nuevos de tratamiento son las inmunoterapias, que es la intervención del sistema inmunológico con fines terapéuticos. Y dentro de estas estrategias de inmunoterapia con fines terapéuticos, pues hoy tenemos varias estrategias, dentro de las cuales tenemos desde el uso de vacunas, virus oncolíticos, anticuerpos monoclonales, citoquinas y factores de crecimiento, hasta el uso de terapia celular. Todos estos son una nueva gama de tratamientos que hoy podemos utilizar de manera eficiente con fines terapéuticos para poder curar a los niños con cáncer. Dentro de las inmunoterapia no específica, pues tenemos a todo este uso de citoquinas y factores de crecimiento, entre los que destacan principalmente el uso de interferones, interleucinas y factores de crecimiento. Dentro de los mismos grupos de inmunoterapia no específica, tenemos el uso de virus oncolíticos y entre los que más destacan, pues básicamente son virus RNA o DNA que pueden ser modificados a través de mutaciones en proteínas de replicación viral que sobreexpresan la proteína de los factores de crecimiento, tanto G como GM, perdón, que pueden ser eficientes para el tratamiento. Y aquí, bueno, una pequeña lista de estos virus antineoplásicos, entre los que destacan, por ejemplo, el uso de herpes virus, los virus vacunales con el JX594, el adenovirus ONX 0.15, los parvovirus parvooxy 0, los reovirus como el reocin y virus Coxsackie, entre los que destacan el CX y el CX21. Estos virus tienen, como ya ustedes ven, diferentes blancos terapéuticos, entre los que destacan enfermedades como el mieloma, gliomas, cáncer de cabeza y cuello, en el caso de los adultos, y cáncer por ejemplo, gliomas, cáncer pancreático y melanomas, ¿no? En pediatría todavía el uso de estos virus es muy limitado y no tiene mucha aplicación, pero bueno, dentro de los conceptos novedosos del tratamiento del cáncer, siempre es importante visualizar
que existen estas estrategias de terapias terapéuticas. Entre las estrategias más novedosas y más aplicadas en nuestro medio, evidentemente están los anticuerpos monoclonales, entre los cuales hay diferentes mecanismos de acción, anticuerpos monoclonales desnudos, por ejemplo, que producen una muerte directa de la célula. Otros mecanismos de acción en donde producen muerte mediada por el sistema inmune, y otro mecanismo de acción es el bloqueo de señalamientos estromales y vasculares que pueden de manera indirecta inducir a la apoptosis y muerte del tumor, ¿no? Estos anticuerpos monoclonales inicialmente eran derivados de modelos murinos, posteriormente fueron quiméricos y posteriormente humanizados. Hasta actualmente ahí tenemos anticuerpos monoclonales que son totalmente humanizados, y esto es lo que le da origen al posfijo de su terminación, ¿no? Cuando tenemos un anticuerpo monoclonal murino, por ejemplo, la terminación habitualmente va a ser OMAV, mientras que es 100% humanizado, tenemos anticuerpos que el posfijo va a ser, y esto nos va a ayudar a entender algunos efectos secundarios. Estos son algunos de los que tenemos disponibles hoy día. Por supuesto, en esta experiencia tenemos es el anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es específico para este antígeno de superficie, que ya tiene muchos años en el mercado, pero hoy día, por ejemplo, tenemos anticuerpos monoclonales biespecíficos como el blinatumomab, que inducen una respuesta inmunológica mediada por células T potente, que pueden ser suficientes para meter en remisión una leucemia que inicialmente era refractaria. Dentro de los modelos de vacuna y tratamiento contra cáncer, pues todos conocemos la experiencia de la vacuna del BCG en el tratamiento de vejiga, que va a inducir una respuesta inflamatoria inespecífica, pero que de manera secundaria va a poder inducir que esta respuesta inflamatoria inmunológica de tipo celular traiga como consecuencia el control y la desaparición de la neoplasia. Rápidamente, pues hay hoy una serie de protocolos de terapia celular basados en células modificadas que son activadas in vitro y que pueden ser purificadas, obtenidas tanto de los pacientes como de donadores. Y hay dos modelos básicamente de modificación. Podemos modificarlos en cuanto a la expresión del TCR, de los linfocitos T, o en cuanto a la expresión de linfocitos quiméricos utilizando las unidades de inmunoglobulina para expresar y direccionar a los linfocitos T en contra de un antígeno específico. De esta manera, los linfocitos T modificados TCR o CAR T-cells pueden ser utilizados con fines terapéuticos. Esto es básicamente el esquema de una modificación de TCR que puede ser utilizada con fines terapéuticos. Básicamente son dos cadenas. Se hace la restricción del complejo mayor de histocompatibilidad y tienen la principal deficiencia de ser dependientes de la expresión de CD28, CD80 y CD86. Mientras que el CAR T-cell, como ya lo mencioné, se utiliza de manera en el laboratorio, se inserta la fracción simple del fragmento de cadena de FC de una inmunoglobulina específica contra el antígeno que nosotros queramos utilizar, y de esta manera direccionamos directamente al linfocito T citotóxico en contra de la célula específica que queremos eliminar. De esta forma, sus principales características es que son de una sola cadena, son independientes del complejo mayor de histocompatibilidad y son independientes también de los correceptores, a diferencia de los TCRs. Sus limitaciones es que básicamente dependen de un antígeno extracelular para poder ser eficientes. ¿Qué ventajas tiene la terapia celular en el tratamiento del cáncer? Es específica, es funcional, produce la migración y acumulación en el tumor, puede ser persistente, inclusive generar memoria, evita los mecanismos de resistencia que ya han sido establecidos por la neoplasia hacia los diferentes mecanismos
de tratamiento a base de quimioterapia y aunque las toxicidades existen, es mucho menor comparado con los esquemas de tratamiento. Bueno, pues hasta aquí mi charla. Para cualquier pregunta, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.